¿Cuándo empezaría yo a escribir poemas? Muy joven, yo creo que como a los 12 años, 13 años, en un álbum rojo que me regaló mi madre precisamente para que escribiera poemas en él. ¿Y quiénes eran mis modelos en aquel entonces? Pues sin la menor duda, Juan Ramón Jiménez. Recuerdo haber tenido de él los 2 volúmenes que se publicaron en la Biblioteca de Premios Nobel de Aguilar. Y por supuesto Rabindranath Tagore. ¿Quién no había leído a Rabindranath Tagore en aquellos años, en la traducción inevitable de Zenobia Camprubí, y del propio Juan Ramón Jiménez? Esos fueron mis primeros poemas, poemas muy esencialistas, con un toque de paisaje, pero aún no sabía hasta qué punto podía la poesía significar algo muy hondo para mí. Y yo creo que las lecturas que más me influyeron de poetas contemporáneos, no voy a hablar de mi trasfondo de lecturas de autores clásicos, porque eso sería verdaderamente innumerable y valdría para varias horas de conversación, pero sí voy a referirme a los libros de mis inmediatos contemporáneos. Digo inmediatos porque eran un poquito mayores, que me influyeron muchísimo. Por ejemplo, me influyó enormemente el que entonces se llamaba Pedro Gimferré, ahora Pere Gimferré, y la lectura de sus libros Arde el mar y la muerte en Beverly Hills, el primero del 66 y el segundo del 68. Hay un antes y un después en mi consideración del hecho poético, hay un antes y un después, digo, de la lectura de Pere Gimferré. Otro autor que me influyó decisivamente fue Juan Eduardo Cirlot. A Juan Eduardo Cirlot no lo conocí personalmente. Él murió en el año 73, lo pude conocer porque murió cuando yo tenía 22 años, pero otros compañeros de mi generación sí lo trataron. Yo no tuve esa suerte, pero leí en el año 1974 un libro que era la recopilación de sus poemas entre el año 66 y el 73, o sea, sus últimos poemas, llevado a cabo por Leopoldo Azancot, editado en Editorial Nacional, que me fascinó. El poema Recuerdo, aquel que empieza: estoy en una habitación llena de cruces góticas y espadas, etc., para mí es uno de los grandes poemas de la literatura española y de la literatura universal, yo diría, del siglo XX. De modo que Cirlot y Gimferré fueron mis 2 referencias. También recuerdo haber comprado en Barcelona, en la Casa del Libro, allá por el año 69, 70, el libro Moralidades de Jaime Gil de Viedma, al que acompañó enseguida los poemas póstumos, publicado en el año 1968. Y esos 2 libros también dejaron un pozo en mi desarrollo poético importante. Al margen de eso, entre mi primera poesía, que era una poesía de estructuras abiertas, una poesía muy influida por la vanguardia histórica, por cierto modernismo, desde luego Rubén, pero también los epígonos de Rubén, y también por un cierto irracionalismo en la expresión, y desde luego por Ezra Pound, que fue mi maestro en aquel entonces. Para mí la poesía se llamaba Los Cantos de Pound. Estoy hablando del año 69, 70, 71, en mis 18, 19, 20 años. Recuerdo perfectamente cómo esas estructuras abiertas de mi primera poesía se fueron paulatinamente cerrando, se fue adquiriendo un mayor rigor en la construcción del poema y pasamos de estructuras abiertas a estructuras cerradas, a partir sobre todo de La Caja de Plata, aunque ya en Scolia, Barcelona, 1978, había un proceso imparable hacia la depuración expresiva, hacia el molde métrico rígido y hacia una mayor claridad expositiva. Eso que luego en algún momento llamé poesía de línea clara, tomando el marbete del lenguaje de los cómics, sobre todo del cómic franco-belga, en el que un Hergé, el autor de Tintín, o un Jacobs sobresalieron. Pues bien, yo creo que en esa coctelera se agitaron los ingredientes que han dado como resultado mi poesía,
sin olvidar en modo alguno algo que ha sido extraordinariamente importante en mi labor poética, y ha sido el descubrimiento del epigrama griego en las páginas de la Antología Palatina. La Antología Palatina es una recopilación que se conserva en el Códice Palatino de Heidelberg, y reúne una serie de composiciones epigramáticas de autores helenísticos entre el siglo III a.C. y ya la época bizantina, siglos VII y VIII. Para mí, el encuentro con aquellos poetas supuso precisamente favorecer el tránsito que comentaba hace un instante, ese tránsito que fue decisivo en mi estética personal entre las estructuras abiertas y las estructuras cerradas. En mi poesía hay, yo creo, a partir de La caja de plata de 1985, una tensión epigramática que se inspira sin duda en los modelos helenísticos a los que he hecho referencia. Al margen de esas posibles influencias, la música de mis versos hay que encontrarla lógicamente en el siglo de oro de expresión castellana. Probablemente se podría uno remontar a Petrarca, pero fundamentalmente a los poetas castellanos, en especial Lope de Vega, que me ha parecido siempre un modelo verdaderamente increíble, un espejo en el que mirarse de forma continuada, quizás sea mi poeta favorito. Y también, ¿por qué no?, en esa tradición también epigramática que en el XVIII español tiene a Meléndez Valdés como uno de sus cultivadores. Yo siempre he dicho que en los poemas del Gabinete de Meléndez o en los Besos del amor del propio autor salmantino, pues hay también un sentido muy clásico de la poesía que yo he intentado trasladar a mis versos. A mí me importa en esa dualidad romántico-clásico muchísimo más lo clásico que lo romántico. Esto no indica en modo alguno que mi poesía renuncia a la emoción. Es falso pensar que en una poesía clásica no hay emoción. Si no hay emoción en poesía, apaga y vámonos, no hay poesía. Pero es distinta la emoción romántica de la emoción clásica. Y en esa dualidad entre el Renacimiento y el Barroco siempre me he quedado con el Renacimiento. En cuanto a mis compañeros de aventura, no cabe la menor duda que en los años 70 fueron todos los componentes de la generación novísima, pero que a partir de un determinado momento, a partir de ese tránsito del que he hablado tantas veces en esta breve intervención, lo que no cabe duda también es que mi poesía deriva hacia otra temática, hacia otro mundo exterior e interior, y entonces hay poetas entre los que podría citar, por ejemplo, a Miguel Dors, que es mayor que yo, pero que empezó a publicar más tarde y con el que me encuentro muy ensamblado en cuanto a actitud estética. De manera que eso, y dicho en muy pocas palabras, podría ser lo que entiendo como mis padres, padrinos y maestros en esto de la poesía, y también en las corrientes en las que me he movido en los últimos 30 años.